¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos, cada una de ustedes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una edición de Causa Justa vía Facebook. Les saluda Yuri Castro y como siempre es un gusto y un honor compartir con todos ustedes el análisis, el debate sobre la coyuntura local y nacional. Y en esta oportunidad nos encontramos, y tal como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, con el director general del Instituto de Libre Empresa, José Luis Tapia Rocha, quien además es presidente del Centro del Liberalismo Clásico y presidente del Foro Liberal de América Latina. Él es catedrático universitario, es un reconocido economista, y con él es pertinente conversar sobre lo que viene pasando, lo que viene ocurriendo en el mercado. Han elevado los precios, hay una turbulencia política. Se dice de que esta elevación de los precios es como consecuencia de las malas decisiones del gobierno, pero ¿quién más que el economista Rocha para que nos explique a qué obedece toda esta situación? Señor Rocha, perdón, señor Tapia, bienvenido a Causa Justa. Muchas gracias, Yuri, por tu invitación. Bien, a tu pregunta, ¿no?, sobre el tema del alza. Me imagino, sí, del precio efectivamente. de los alimentos y todo como eso. Economista, ¿cómo entender toda esta situación? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es la razón por la cual el mercado se está comportando de esta naturaleza? Ha subido el aceite, ha subido los productos de primera necesidad. Bien, hay dos causas que quisiera plantearle a tus seguidores. Es la primera, que tiene relación a la subida del dólar, y la segunda a la subida del precio del petróleo. Y hay un consenso entre los economistas sobre estas dos variables, ¿no? El tipo de cambio afecta los costos de producción de los principales alimentos: aceite, fideos, harina, pan, etcétera. En el lado del combustible, digamos, afectado principalmente por el precio del barril de petróleo, ha subido en los últimos tiempos aproximadamente $20 más, es decir, ahora está en $70 de algo que estaba en 40, más o menos aproximadamente. Esto también afecta los costos de distribución de los productos. Entonces ha habido una confluencia de dos variables que han hecho que los precios de los alimentos, del aceite, el pan, el huevo, la leche, y así va a ir subiendo, por estas dos variables. La primera, la del tipo de cambio, sí es
directamente relacionado con la incertidumbre política referido al cambio de gobierno. Tú sabes, entre el periodo de entre abril y junio siempre hay un periodo de incertidumbre natural, ¿no? Sobre los cambios de programas de gobierno, y eso genera pues retracción en las inversiones. Por el otro lado, lo que no está bajo control del gobierno en este momento es el tema del precio de los combustibles, que eso está afectado principalmente por el barril de petróleo. Entonces, hay una corresponsabilidad de los actores políticos, principalmente de aquellos que han sido elegidos, de darle calma a los mercados, porque los mercados son personas, finalmente. Las personas son las que toman las decisiones, y principalmente las personas han tomado decisiones desde antes de la elección en abril, de ir retirando sus ahorros en sol y convertirlos en dólares. Y esa, digamos, esa conversión masiva, porque no solamente son personas, sino empresas, principalmente empresas grandes, mineras, bancos, financieras, fondos AFP, las que hacen que el precio suba. O sea, por la mayor demanda de esta divisa es que el precio sube, y eso afecta lo que estamos viendo ahora de los precios de los alimentos. Entonces, esas operaciones de dólar-sol es lo que ha contribuido a generar esa expectativa del alza, pues, de los precios, ¿no? Entonces, ¿eso significa que no deberíamos preocuparnos, que esto va a llegar a su normalidad conforme pasen los días? Mira, hoy día en la tarde estuvo el ministro de Economía acompañado del primer ministro del Consejo de Ministros, y dieron una serie de resultados de su reunión. La que yo apunté y me parece bastante importante es la del restablecimiento de las reglas de política fiscal. ¿Qué se refiere en reglas? Que el gobierno se va a sujetar a lo que le dicta un decreto legislativo, creo que es el 1652, donde todos los gobiernos no deben excederse el 1% del déficit. Ahorita estamos en 5%. Eso significa que todavía hay un trecho por recorrer de bajar gastos y aumentar ingreso fiscal. Eso es digamos, el principal elemento de política económica que tiene el gobierno en estos momentos. Sin embargo, hay otro elemento que ha dejado en una situación bastante ambigua. Me refiero básicamente a las medidas de contención de los precios que hemos mencionado hace un momento, porque resulta que las nuevas medidas que va a tomar digamos, en estos momentos, se va a dar a conocer el día lunes. Eso lo ha adelantado ya el primer ministro, diciendo de que se ha conversado sobre esa materia y hay unas medidas en evaluación para contener la subida de los precios. Esperemos que no sean medidas de corte populista o alguna que refleje de alguna manera la instalación de lo que se llama la banda de precios. Banda de precios se refiere que hay precios mínimos y precios máximos. Si se mantiene esa idea en el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, ahí sí tendríamos un problema, porque retornaríamos a las épocas de los 80, donde los controles de precios pues era algo evidente, más no en lo que es el contexto actual, donde hay una economía, donde hay una constitución que prohíbe y que no aceptaría a los agentes económicos que existan controles de precios. Entonces, han tratado de hoy día de calmar un poco los mercados, presentándose el señor Franke como un ortodoxo, digamos así, de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos tiempos, pero dejando en el limbo esa posibilidad de que haya una evaluación de medidas de contención del alza de los precios. Hay que tener mucho cuidado con esas palabras que emplean: evaluación de medidas de contención de precios. Ahora, también lo que se ha anunciado es la ratificación de Julio Velarde al frente del BCR. ¿Eso también traería un poco de tranquilidad a los inversionistas del mercado en general? En parte sí, pero en parte no. ¿Por qué sí? Porque todavía está en proceso de evaluación su permanencia. Es decir, el mismo Velarde ha generado una expectativa de: voy a evaluar mi permanencia. O sea, no ha ratificado, o sea, no ha dicho yo me quedo. Y para eso necesita un directorio también, ¿no? Y el directorio 4 lo pone el Ejecutivo. Entonces, hay que ver que Velarde tenga pues la suficiente capacidad de maniobra para imponer su directorio y no sea el MEF que haga esa labor, que ponga a sus amigos, que eso sería bastante preocupante. Ahora, en parte no,
En parte no, porque el Banco Central de Reserva, si bien ha contenido la inflación, pero no ha sido de manera, digamos, pura, ¿no? Porque en el periodo de Berlarde, fíjense que desde que entró en el 2006 hasta el año 2021, en su periodo que ha estado, la moneda peruana se ha devaluado aproximadamente en 38%. O sea, estamos hablando de una gestión que no ha mantenido, como se dice, a raya la contención digamos, la pérdida de poder adquisitivo de la gente, al punto pues que el supuesto mejor banquero central del mundo, entre los mejores, tiene en su haber, en su trayectoria, pues que hayamos perdido más de un tercio de nuestro poder adquisitivo bajo el liderazgo del Banco Central de Reserva. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas por definir en el próximo seguro de sesión de gabinete, que debe ser el miércoles, pero el lunes tenemos que estar muy atentos a las medidas que van a acompañar la política monetaria, porque el Banco Central es una entidad autónoma que no depende del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que coordina, ¿no? Ahora, ¿qué tanto influye toda esta turbulencia política que se ha originado con este nuevo gobierno, básicamente con la designación de Guido Bellido al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, por, digamos, los antecedentes que tiene, las investigaciones en su contra, por apología al terrorismo? Añadido a eso, la designación de una serie de ministros que también están bajo las mismas circunstancias. ¿Tiene influencia esta situación política en el comportamiento de la economía de un país? ¿Es así como lo señaló el señor Tapia? Mire, los mercados, para que conozcan tu audiencia, los mercados son personas, en realidad, son personas. No es que los mercados son entes ahí abstractos. No, son personas que toman decisiones todos los días. Y hay personas y instituciones que toman decisiones que tienen impacto más que otros, ¿no? Una persona no impacta sobre la economía, pero una empresa como Sauder sí impacta sobre la economía. Así que cuando tenemos estas turbulencias políticas que se le acusa al primer ministro de ser apologista del terrorismo, o ministros que están siendo de alguna manera cuestionado por su trayectoria política, porque no han renunciado a la Fiscalía de la Nación, porque tiene multas por ahí, tiene agresiones contra la mujer, se le dice misógenos a algunos, etcétera. La gente percibe que ese tipo de conductas no son apropiadas para una buena gestión de gobierno. Repito, no es apropiado para una buena gestión de gobierno. Entonces, las personas se aconsejan de analistas, economistas, políticos, analistas políticos, etcétera, para tomar sus decisiones. Entonces, mucho de lo que estamos escuchando respecto a estas acusaciones está haciendo ruido en las decisiones económicas de los agentes económicos, al punto de que hoy día ha cerrado el dólar a 4.08 y ayer estaba en 4.03. O sea, todavía la sensación y la percepción que tienen las personas de este gobierno no se ha calmado, o sea, la gente está intranquila, todavía tiene esa percepción de que no es un gobierno que haga conexión y que cree confianza en el público, todavía tiene muchos pasivos políticos por resolver el gobierno y creo que tiene que hacer ajustes, me parece, en algunas carteras muy sensibles al cual se le ha ido. Por ejemplo, el tema del Ministerio del Interior. Dice que el ministro del Interior no ha jurado sobre un puesto en el cual no ha renunciado en el otro, porque no le han aceptado su renuncia. Entonces no podría proceder su nombramiento como ministro del Interior. Tenemos también a un ministro de Transporte que tiene multas por aquí, deudas por allá, y que tampoco contribuye a darle al gabinete la mejor de las expectativas. Y por el otro lado tenemos pues la respuesta de la oposición, que por lo menos en Renovación Popular ha dicho que no va a ir a hablar, no va a conversar, salvo que sobre la carta que le han enviado al primer ministro tiene que resolver esos puntos que ellos están condicionando para su diálogo. Y por otro lado, Fuerza Popular ha dicho que no, creo que hasta ese momento no se le ha invitado y que parece que no va a asistir. Entonces, fíjense, dos bancadas que están cuestionando la presencia del señor Bellido
no contribuye a darle confianza al público, y eso tienes a una mitad del país que no ve contentos a este gobierno, que ha estado pues como muy cuestionado, muy delegitimado, muy golpeado el gobierno, ¿no? Claro, pero lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Las decisiones no han sido muy atinadas, las primeras decisiones de ese gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, se lo ha acusado incluso de terrorista, no solamente a Pedro Castillo, sino también a muchos de integrantes de su gabinete. Pero resulta que los opositores han hecho, prácticamente han colocado bombas Molotov, ¿no? O sea, lo escuché, por ejemplo, hace poco a Jorge del Castillo, que señalaba, pedía que se ingrese a Palacio de Gobierno, ¿no? Para sacar a este gobierno comunista, según su apreciación. Eso me parece que le está haciendo mayor daño a las malas decisiones de este gobierno, ¿o no? ¿Cuál es su apreciación? Mira, fíjate que estuve viendo el último meeting que lo auspicia un canal privado acá en Lima, y me di con el infortunio de ver las mismas caras de siempre, liderando los mítines. Entonces, eso para el 50% que votó por Pedro Castillo, le da la sensación de que no han errado su voto, es decir, están consolidando su voto, diciendo, pero si esta es la oposición política al gobierno, las mismas caras, los mismos de siempre, los que se han pasado de partido en partido, y esto es lo que nos ofrecen, los pura crítica al gobierno, y no tienen ninguna salida, ninguna propuesta, ni una visión de país, ningún proyecto que le dé esperanza a ese 50% que está en contra justamente de este grupo. Entonces, yo creo que la batalla por lo menos está perdida, ¿no? Con estos líderes. Entonces, yo he escrito hace poco un artículo sobre este tema, porque como piden la vacancia, o sea, ya están, hay dos congresistas, el congresista Montoya, de Renovación Popular, y la congresista Tudela, de Avanza País, en el cual ya están hablando de que sí es viable una vacancia por incapacidad moral por haberlo puesto un primer ministro con estas características. Pero tienen el hándicap de que ellos no están liderando esos movimientos inconformes con el gobierno de Castillo, si no son estas caras antiguas, recicladas, o que tienen un pasivo político ya conocido, que son las que están agitando la calle y son las que están promoviendo pues estas conductas que en algunos casos, no digo todos, son antidemocráticas, ¿no? Ir a meterle, como se dice, miedo al gobierno, que vamos a tomar el palacio y cosas por el estilo, ¿no? Así no se va a ganar a un 50% de personas que todavía tiene ciertas dudas de que el gobierno de Bellido pueda terminar bien o el gobierno de Castillo vaya a acabar. Incluso conocidos analistas, uno de ellos de la izquierda en Harvard, ha dicho de que le parecería un milagro si es que el señor Pedro Castillo acabe su gobierno. Y nosotros hemos anticipado también de que, dada la debilidad institucional que tiene la democracia en nuestro país, entendida como la regla de juego, no va a terminar ni siquiera aunque hubiese entrado la señora Keiko Fujimori. O sea, nosotros vemos como que la democracia está herida de muerte. Ese es el artículo que yo publico hoy día, y que justamente necesita una salida política y no precisamente constitucional como algunos analistas lo tienen, porque las reglas de juego, primero, están mal diseñadas, no dan los contrapesos suficientes a los poderes, al punto que colisionan permanentemente, uno tratando de cerrar o anular al otro en su posición política, y requiere pues una salida, pues digamos, creativa, de consenso de todas las fuerzas políticas, y que den también oportunidad a otras caras, a fuerzas políticas que sean distintas a las que vienen encabezando ahorita esta oposición política, que está cometiendo error tras error. Señor Tapia, si me permite, ya está también con nosotros el co-conductor del programa, Juan Mendoza, quien nos va a dar la buena noche. Juan, si me escuchas. Sí, Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, por la invitación. Sí, no sé si me escuchas bien. Yo sí te escucho bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás? No, parece
¿Qué tal? José Luis, estaba escuchando los primeros minutos de la entrevista que te realizaba Yuri, ¿no? Y quería enfocarme más o menos en la última respuesta que habías dado, ¿no? Dice que la democracia está herida y muere. ¿Y qué hacer en nuestro país? ¿Qué es lo que crees que se puede empezar a hacer o desde el Ejecutivo o desde el mismo Congreso? ¿Cómo enfocar esta situación que se viene dando, que se viene presentando, teniendo en cuenta que el gabinete no se sabe si al parecer van a ir a buscar, bueno, porque ya han anunciado hasta el futuro de muchos de ellos, muchos de los ministros? Mira, Juan, y muchas gracias por tu pregunta. La salida no pasa por cambiar personas. Cuando yo digo el sistema democrático está herido de muerte, es porque el sistema como tal viene fallado de fábrica. Es decir, la arquitectura institucional, que es las reglas de juego, no están procesando debidamente las tensiones políticas que originan los actores políticos a través de sus comportamientos y acciones. Colisiones permanentes ha llevado al punto de ponerlo al país en una situación donde hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Y ya se está hablando de vacancia en un periodo que ni siquiera tiene 4 días el gobierno. Así que, aunque reemplacen a Pedro Castillo, la situación va a seguir como ocurrió en noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué salidas hay? Esa es la pregunta que me haces. Creo que hay 2 salidas. O nos vamos por una consulta popular para ver lo que ellos llaman, la izquierda, le dicen nueva constituyente o asamblea con nueva constitución, o una consulta popular donde sea totalmente distinto la regla de juego, donde se dé oportunidad a través de la derogación de una serie de leyes, porque nosotros tenemos un diagnóstico en el Foro Liberal de América Latina, y es que el problema principal que tienen las democracias en América Latina es el conjunto de leyes malas que están creando los problemas que nosotros conocemos: inestabilidad política, falta de progreso económico suficiente para darle calma a las personas, corrupción, inseguridad en las calles, falta de empleo, falta de negocios, y así, ¿no? La educación y la salud vienen a ser los principales problemas del Perú. No está procesando la democracia porque estas reglas de juego están siendo entorpecidas por estas leyes malas. Entonces, para salir del problema, no basta con cambiar al presidente Castillo, no basta con darle vacancia a la siguiente vicepresidente, sino que hay que construir, o reconstruir, mejor dicho, una democracia sobre otro conjunto de leyes, no la que tenemos actualmente, que es la que le da la inestabilidad política a todos los países y no solamente al Perú. Ya tú has visto Chile, has visto en casi Ecuador con Guillermo Lasso, pero Guillermo Lasso tampoco está empezando muy bien su programa de gobierno. Tenemos el caso de Guatemala, el caso de El Salvador con Bukele, y así, acusados mutuamente los opositores políticos, hasta que el punto pues que la última consulta popular que hizo el presidente Manuel López Obrador sobre si hay que enjuiciar a los expresidentes por haber cometido actos de corrupción, etc. Entonces, como verás, es el sistema político que es el que está dando los problemas. Entonces hay que realizar una serie de reformas. Nosotros hemos presentado 5 reformas para que esto se estabilice y le demos el progreso económico y la salida que corresponde, ¿no? Que es la reforma política, que es un conjunto de subreformas que ahí dentro hay un paquete. Luego hay una reforma económica que es no es otra cosa que abrir los mercados, privatizar y desregular. En la reforma educativa, la reforma de salud, ambos tienen que elevar su calidad, y por último, altas pensiones. Este paquete, este programa de las 5 reformas es lo que le ha dado la salida espectacular a gobiernos excomunistas, porque nosotros estamos entrando justamente a una trayectoria, a un sendero comunista, y estos países que han aplicado, que es República Checa, Polonia, en cierta manera, países en África, Botswana, Isla Mauricio, son países que han salido más bien del comunismo de una manera airosa y ha estabilizado todas sus principales variables económicas y políticas. Son países que están prácticamente ya en el primer mundo. Entonces,
El ejemplo de África es lo más lo mejor que existe, porque esos son países que eran más pobres que América Latina. Ahora resulta que esos países son los que más crecen en el mundo y van a sobrepasar a América Latina, y ya América Latina va a ser desplazada como los países más pobres del mundo. Es decir, los países pobres en África van a pasar a América Latina, y América Latina, en vez de llamarse América Latina o Sudamérica, vamos a llamar Subamérica. O sea, vamos a estar por debajo de los indicadores africanos. Entonces es lamentable, y no hay otra salida que realizar esas 5 reformas que he mencionado, ¿no? José Luis, ¿y tú crees o consideras que para poder desarrollar estas reformas se requiere de la Asamblea Constituyente? ¿Si es necesario hacer una Asamblea Constituyente, o es que desde este Congreso se pueden desarrollar las reformas? Muy buena pregunta, Juan, lo que has hecho, porque no se necesita reformar nada, porque estas reformas se pueden hacer vía consulta popular, sin necesidad de tocar nada de la Constitución, porque tú sabes que la Constitución es un documento que limita al gobierno, no le obliga a hacer cosas, sino que lo limita a hacer cosas. Ese es el derecho público, ¿no? Mientras el derecho privado uno puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, en el derecho público tiene que hacer todo lo que la ley le manda. Entonces, aquí lo que vemos es que el conjunto de reforma hay que sancionarlo mediante consulta popular, pero para eso, para que la gente pueda votar por consulta popular, tenemos que explicar, porque ahí me incluyo yo, todas las organizaciones que existan, por ejemplo, poniendo así, ¿no?, en términos derecha-izquierda, de la derecha tiene que decirle a los que votaron por Castillo, que no son comunistas en su mayoría, sino que han votado contra el sistema político, señalarle que este proyecto de las 5 reformas le va a cambiar su vida. Usted va a poder realizar sus reformas particulares, terminar su segundo piso de su casa, incluir a su hijo en una matrícula, un colegio que usted aspira, tener su auto propio, etc. O sea, son reformas macro para lograr las reformas micro. Y esto se hace derogando las leyes malas. O sea, las 5 reformas vendría a ser la parte ejecutiva del poder del gobierno, mientras en el Congreso hay que derogar miles de leyes para que se destrabe todo lo que está originando esta inestabilidad política y económica. Entonces, haciendo ese trabajo desde el Congreso, le está dando herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda estabilizar estas variables políticas y económicas que ahorita están creando lo que ustedes están viendo: la subida de los precios, la disparada del dólar, la subida de la deuda pública, el descontrol que hay en las calles, la inseguridad, la falta de empleo y todo eso, ¿no? Ahora, señor Tapia, lamentablemente el país está dividido en 2 extremos. Por un lado tenemos una izquierda necia, terca, un poco ortodoxa. Bueno, también hay izquierdistas que son sensatos, pero por el otro lado tenemos una derecha bruta y achorada, ¿no? De que tampoco no entiende las cosas, que incluso está tratando ya de ingresar con todo a Palacio de Gobierno. ¿No le parece que es hora ya que el acuerdo nacional se establezca nuevamente, se vea una mirada al acuerdo nacional para poder llegar a un consenso y, digamos, que la cosa se desenvuelva con normalidad en un país que está pasando una transición, ¿no? Porque lo que no se puede negar es de que ha habido situaciones en estos últimos 20 años bajo un modelo neoliberal que ha sido desatendido. O sea, hay una demanda social muy fuerte, que no, como una olla de presión que en cualquier momento podía explotar. Y este quizás sea el momento para dar una mirada a este acuerdo nacional, que se dejó de lado, por cierto. Efectivamente, yo solamente añadiría lo que ha señalado, que hay que sumar también otras fuerzas políticas, que las leyes malas que he mencionado, las que no dejan y no permiten que entren a competir nuevas fuerzas políticas, se añadan a este acuerdo nacional. Porque si lo vamos a hacer con los mismos partidos políticos de siempre, ya sabemos en qué va a acabar esto. Entonces, hay que destensionar el escenario político, abriendo el espacio a nuevas caras y desplazar de una vez por todas a la vieja derecha mercantilista, esa que pacta con los grandes intereses económicos, para que nuevas caras y un nuevo mensaje con un nuevo proyecto político se instale y se discuta lo que no quiere discutir la izquierda y lo que no quiere discutir la derecha mercantilista o la vieja derecha, como le digo. ¿Para qué? Para que exista una salida
que aspiran todas las personas. Quiere la gente tener más ingresos. Eso es una aspiración legítima de todos los padres de familia, todas las personas. La gente quiere calles seguras, la gente quiere buenos hospitales, quiere buena atención educativa, quiere buenas pensiones. No le podemos negar eso a las personas, eso sale en todas las encuestas. Pero nadie se ocupa de eso, si no se distraen con conceptos distintos de lucha anticorrupción, que eso no le resuelve a las personas sus problemas. Porque la lucha anticorrupción es más bien un efecto, es un síntoma de una causa que no ha sido debidamente atendida y eliminado. Y es el tremendo aparato estatal que viene a ser un aparato extorsionador del sector privado para justamente llevarlo y conducirlo a esos comportamientos que son antiéticos. Entonces hay que acabar con ese estado elefantiásico, prebendario, que otorga privilegios. Fíjense que la última encuesta que ha salido de Ipsos a nivel internacional lo ponen al Perú como el tercer país donde los peruanos señalan que el 80% de los peruanos tienen una percepción de que la economía está manipulada a favor de los ricos. Fíjense, eso es increíble que el Perú sea uno de los 3 países del mundo que tienen esa percepción de que la economía está manipulada para favorecer a los ricos. Eso es un problema de fondo que hay que atender, por ejemplo. Y eso se hace con mercados libres, con gobiernos limitados, no dándole mucho poder al gobierno, porque los gobiernos cuando tienen poder se vuelven dictadura y tiranía, como el caso de Venezuela y Cuba. Entonces hay que hacerle entender a este 50% que la gente votó por Castillo, darle una salida, una propuesta, y no solamente presentándole que hay que ponernos a lo que la izquierda señala, diciéndole pues no a la Asamblea Constituyente. Perfecto. Si tú me dices un no, ¿qué me propones a cambio? ¿No? Eso es lo que dice la vieja derecha. Entonces hay que decirles que no es que la Asamblea Constituyente te va a aliviar del problema, te va a sacar del problema económico y político que estás ahorita. No requiere de cambio de constitución. Lo que requiere son nuevas reglas de juego, es derogar las leyes malas, que es la que está llevando al país a este abismo, donde la democracia nuevamente está siendo cuestionada como el mejor sistema, ¿no? Ahora, señor Tapia, ¿qué se podría rescatar, por ejemplo, de Chile, que ha entrado en un proceso de cambio de constitución? ¿Qué se podría rescatar de Chile para poder aplicarlo acá en el Perú, por ejemplo? Lamentablemente en Chile entraron en este círculo vicioso porque ellos, cuando heredaron la constitución de Pinochet, los sucesivos gobiernos fueron instalando modificaciones constitucionales y la derecha chilena no tuvo las capacidades políticas para profundizar las reformas que Pinochet no había acabado, porque ustedes saben que las reformas siempre son permanentes, nunca son estáticas. Siempre que hay modelo de gobierno, siempre hay que perfeccionarlo. Y la derecha simplemente se quedó de brazo cruzado viendo cómo la izquierda moderada, que está en los gobiernos, en este caso la Concertación, fue avanzando con las modificaciones y desarmando en algunos casos, por ejemplo, el mercado de las pensiones en Chile, llevando a la insatisfacción ciudadana de no poder seguir subiendo los ingresos, que era la aspiración de un chileno. Así que la combinación de ese factor político que no dio la talla para seguir defendiendo las reformas de Pinochet, sino más bien se hacían los locos con lo que ocurría, era que le dio y propició el escenario perfecto para que la izquierda se envalentonara y avanzara poco a poco en agendas que la derecha no supo defender. Por ejemplo, el marxismo cultural, ¿no? Con temas del indigenismo, el posmodernismo, el ecorojismo y todo eso es nueva agenda que en teoría sería como la nueva izquierda, pero que eso no es cierto, sino es el marxismo clásico disfrazado de nueva izquierda, ¿no? Y eso es lo que no está pasando, lo que está pasando en otro país, ¿no cree? ¿No cree este señor Tapia? Exacto. Que eso se está repitiendo en el Perú. Porque la derecha, esta derecha que tú le señalas bruta, chora, que es la derecha mercantilista, ha ido medrando los recursos de los privados, privándole a la gente de los mercados libres, al punto pues de que el 70%
de nuestra economía es informal y no han hecho nada los gobiernos por incluir a este sector informal a la economía con todos sus beneficios de la formalidad, y eso es lo que también ha implosionado dentro del sistema político, que no le llega los beneficios a un grupo formal, muy pocos, 35%, y más bien el 70% vive como puede dentro de una economía con este tipo de leyes malas que excluye a mucha gente de los beneficios, creando una sociedad de dos pisos, una sociedad de lo que gozan de los servicios públicos de tipo socialista, que eso es lo que es el modelo actual, y para aquellos que están conectados con el poder, que es la sociedad de los de arriba, los que están conectados con el gobierno, los que se llenan de dinero, tipo Odebrecht, tipo los ministros que tienen negocios con el gobierno por lo bajo, se llenan de mucho dinero, entran con una casa y salen con 23 al final del periodo de gobierno. Bueno, esa sociedad de dos pisos es la que ha construido esta sociedad que nosotros le llamamos mercantilismo con socialismo. O sea, ambos lados son corresponsables. La izquierda se acuesta con la derecha mercantilista para compartir el poder. Uno le da la base social y el otro le da la base económica. Y ellos prácticamente han excluido a 2/3 del Perú. Y por eso que el Perú votó contra todo este sistema político. Y ahí tenemos a Pedro Castillo, que nos va a llevar al comunismo, porque recuerden, Pedro Castillo se presentó como una persona distinta, un profesor rural, lejos de esta clase política, lo de saco y corbata, aparentando ser un cambio, ¿no? Pero como ustedes saben, las personas rurales, campesinas, no leen programa de gobierno, no saben lo que es izquierda y derecha, y prácticamente pues le han dado un cheque en blanco al señor Castillo. Y bueno, a ellos también le va a caer estas consecuencias negativas que está sucediendo ahora, ¿no? Bueno, sí, pues lamentablemente la discusión en el país se ha reducido por un lado, a una izquierda que quiere hacer el cambio de la Constitución a patadas, y por otro lado, una derecha que se ha limitado a terruquear nada más, ¿no? Y no a proponer. Usted hablaba de algo muy importante, de cambiar ciertas leyes criminales que le estaban haciendo mucho daño al país. ¿De qué leyes estamos hablando? Bueno, ya mencionó el tema de la formalización de los informales, pero ¿qué más, qué otras medidas podrían darse en el país para, digamos, encaminarlo donde corresponde? Mira, como nosotros lo tenemos esquematizado en 5 grandes reformas, me voy a referir a algunas puntualmente porque esto es un poquito extenso para explicarlo en pocos minutos nada más. Me voy a referir a algunas para que tengas idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, ley de bancos. Esa es una ley mala. El crear una ley de bancos significa que le estás dando todas las facultades a un grupo pequeño de personas para que ponga su banco. Por ejemplo, la ley de bancos, no recuerdo si es el artículo 16 de la ley de bancos, donde dice que solamente las personas pueden poner un banco, crear un banco si es que tiene 14 millones de soles de capital. Y Pérez, Tapia, Mendoza, Castro, y si tiene un capital de solamente 10.000 soles para poner un banco en su cuadra, ¿lo puede hacer? No, esa ley se lo impide. Esa ley le está dando a los ricos la posibilidad de que ellos sí puedan tomar dinero del público, pero no un Castro, un Tapia, un Mendoza, un Mamani, un Quispe o un Rodríguez. No puede, porque simplemente esa ley se lo impide. Y así vas a encontrar miles de leyes que están clasificadas. Hay un libro muy bueno que le recomendaría a tus seguidores y a ustedes, si me permiten, que se llama Las leyes malas, del profesor Alberto Mansuetti. Las leyes malas. Ahí están clasificados en 42 tipos de leyes: leyes económicas, leyes productivas, leyes sociales, leyes políticas, leyes gremiales, que derogando eso, desempantanas toda esa, digamos así, complicación legal que la gente no entiende ni su propia constitución, para poder retornar a los cauces normales de donde nunca se debió salir el gobierno. Porque sucede que los gobiernos son tan poderosos para hacer el mal y no el bien, que termina desarreglando lo que la economía trata de arreglar. Entonces, hay que derogar muchas leyes. Por ejemplo, otra que te voy a poner como ejemplo, la ley de las profesiones, la ley de los colegios, los colegios ingenieros, de colegios médicos, esas leyes son privilegiantes. O sea, una persona que no se ha matriculado en un colegio no puede ejercer la profesión. O sea, yo he estudiado
no digo yo, sino me refiero como una persona. Una persona que ha estudiado 9 o 8 años de medicina no le sirve de nada, porque no está dentro del colegio médico. O sea, no vale su cartón, no vale su profesión, a menos de que le den permiso los del colegio médico. O sea, los competidores arman estos colegios médicos para excluir al resto de personas que quieran ejercer una ocupación, un oficio. O sea, lo que yo me refiero es que las leyes como educación, la ley de industria, la ley de pesca, la ley del canillita, la ley del emolientero, la ley, inclusive la ley del Banco Central de Reserva. Esa ley es mala también, porque es una ley que crea inflación. Hace un ratito hablé sobre eso, que 35% de la gestión de Velarde. Entonces, son muchas leyes, ¿no? Ley de pesca, o sea, todos los ministerios tienen leyes. Y esas leyes favorecen a grupos pequeños. Al punto que los políticos, ¿qué ofrecen? ¿Ofrecen el bienestar al país? No, ofrecen el bienestar a grupos particulares y no escuchan los discursos de cada de los candidatos. Hablaba la señora Keiko Fujimori de crear un viceministerio de pesquería o retornar al viejo ministerio de pesquería. ¿Para qué? Para atender la demanda de este grupo de pescadores. O sea, gente que tienen empresas pesqueras o que responden al tipo artesanal para que ellos sean los que reciban los beneficios de esta ley. O sea, son leyes que excluyen, no son leyes que incluyen. Cualquier ley sectorial de agricultura, de pesca, de minería, son leyes que excluyen al resto de peruanos. Por eso tenemos una economía departamentalizada, ministerializada, donde todo responde a intereses. Entonces, ¿qué tenemos? Un Congreso. Un Congreso donde tiene comisiones por intereses. A ver, comisión de pyme, comisión de industria, comisión de educación, comisión de minería, comisión... Y todo eso se procesan ahí los intereses de estos grupos económicos. Y ahí consolidan las leyes para que se vuelvan luego de aplicación y obligación en su cumplimiento. Entonces, esto hay que eliminarlo. Esto es lo que ha dado... Justamente esta tragedia de que tengamos permanentemente a hablar de vacancia. ¿Cómo es posible que un país que tiene 5 años de periodo de vigencia tenga 4 presidentes? Entonces, esto es increíble, pero esto hay que resolverlo, como dije, mediante un consenso, explicar bien estas 5 reformas para que la gente vea que no hay solamente 2 salidas, o los Pedro Castillo o los Fujimori con toda la derecha mercantilista detrás, que no hay que mover nada y que todas las cosas tienen que ser igualitas como han venido sucediendo hasta ahora. Eso no puede ser. Esto es lo que trae la inestabilidad política y económica, y esto es lo que hay que cambiar. Entonces nosotros estamos proponiendo una consulta popular por las 5 reformas para de una vez salir de este problema político y económico que no pasa por cambiarlo al señor Castillo, ni va a pasar porque la señora Boluarte también no sea incluida, sea vacada, y así, ¿no? O sea, no es un tipo de tema que tenga que ver con personas, sino con sistemas. Bien, bueno, Juan, si tuvieras otra pregunta o ya creo que ha sido muy explícito. Sí, bueno, la verdad que el tema es bastante interesante. El tema es bastante interesante, José Luis, en verdad ha sido muy explícito, hay muchos puntos quizás en los cuales podemos profundizar, ¿no? El tema de la legislación en favor de grupos muy pequeños, como bien lo decías, ¿no? El tema de qué tanto el Ejecutivo crees tú que pueda adoptar o pueda considerar las propuestas que ustedes están elevando. Quizás en alguna otra oportunidad podamos conversar a mayor profundidad. Pero lo que sí, principalmente lo que se ve ahora en las calles y la mayor preocupación que hay es el tema del incremento de la canasta básica familiar, ¿no? Hoy el ministro de Economía, Pedro Franklin, ha salido a declarar que esto es paulatino, que no va a ser que en más breve plazo considera él que los precios se van a volver a lo que estaba habitualmente dentro de lo normal, regresar a su normalidad. ¿Tú crees que esto sea así, José Luis, que en realidad este incremento de los precios que se ha visto principalmente por el incremento del dólar, ¿no? Que se ha dado en los últimos días, ¿no? Pero se pueda regresar o se va a mantener, o cuál crees tú que pueda ser el rumbo que pueda tomar la economía en nuestro país?
Mira, si no realiza las reformas que se deben hacer, nosotros estamos proponiendo 5 reformas. Una de ellas consiste en eliminar 35 impuestos. Con un impuesto que le decimos las 3 único, uniforme y universal, podemos financiar a un Estado no de 19 ministerios, sino un Estado de 5 ministerios, con un mercado libre para elevar los ingresos y bajar, y este es lo que quiero contestar a tu pregunta, con esas medidas tú bajas el 50% del precio de las cosas. Por ejemplo, un tarro de leche que está a 3.50 lo bajas a 1.75. Las pensiones que están en 200 soles mensualmente en los colegios lo bajas a 100 soles. El precio del pasaje que está a 1 sol lo bajarías a 50 céntimos. Un recibo de luz que está en 200 soles lo bajas a 100 soles. El recibo de agua que está en 80 lo bajas en 40. A ver, José Luis, si me permite saber, me parece también un poco utópico lo que dices, porque eso va a depender, por ejemplo, que todo pase por la mano de Gloria, por ejemplo, ¿no? Si quiere ellos no lo bajan o no lo bajan. O sea, no, el precio de la leche, por ejemplo, ¿no? Permíteme, o sea, el hecho de que yo creo que ahí, por ejemplo, sí, yo sí te diría esto porque tenemos un oligopolio. Mayor explicación. Lo que yo quiero referirme es, Leche Gloria ahorita es un duopolio con Laibe, Gloria y Nestlé, las 3. Claro. Pero, ¿por qué son 3 y no son miles de empresas o cientos de empresas proveedoras de leche o que compren y vendan leche? ¿Por qué? Por las leyes malas. Porque justamente cuando eliminamos las leyes malas, abrimos los mercados para que cualquiera pueda poner negocio de provisión de leche enlatada, importada, de cualquier precio, de cualquier parte del mundo y compita contra los Rodríguez Banda, los Nestlé y compita con Laibe. Pero ahorita como el mercantilismo ha cerrado el mercado, solamente ellos están llenando de dinero. Nuestra propuesta es bajar el tamaño del Estado, abrir los mercados para que cualquiera de nosotros, sea Castro, Mendoza, Rodríguez, Pérez, Quipe, pongan su negocio de leche y libremente pueda poner sin que le impida ninguna ley mercantilista y todos puedan gozar del mercado libre. Así bajan los precios y además con los impuestos, porque estoy hablando de que 35 impuestos es lo que hace subir el precio en 50% más. Fíjate, el impuesto a la renta es 29.5. Claro. El impuesto a la planilla, que significa la CTS, 2 gratificaciones, el hecho de 9% de salud es más del 50%. Eso se incrementa dentro de los precios. O sea, las personas están pagando fuera de fábrica impuestos sobre impuestos, impuesto a la gasolina, también eso se elimina. Entonces, hay impuesto selectivo al consumo que hay que eliminar para que bajen los precios, y al igual que impuesto a la renta, al igual que los impuestos que hemos mencionado. Entonces, hay muchas contribuciones e impuestos que estamos pagando y que eso forma parte de los costos. Por eso ese fue un debate de otra entrevista, Yuri. José Luis, sí, pero a ver, si me permite, ya en estos breves minutos, parece que José Luis no conoce de que los Rodríguez Banda son dueños de todas las vacas del norte del país y también de todos los terrenos en el norte del país, de modo que el señor Mendoza y el señor Castro no van a poder, pues, poner una fábrica, por ejemplo, de azúcar, ¿no? O sea, por eso hay que abrir los mercados, Yuri, por eso hay que abrir los mercados, porque los señores están beneficiando de las leyes que cierran la posibilidad que haya mercado libre digamos, del mercado fongalero. O sea, ¿por qué solamente determinadas personas pueden comprar hasta 40 hectáreas o las personas no puedan vender sus terrenos porque hay una ley de comunidades que le impide vender terrenos? O sea, ¿por qué no podemos importar vacas? Porque la prohibición te lo prohíbe, o la prohibición está hecha por SENASA y el Ministerio de Agricultura. Esos ministerios no deben ser sustituidos por el mercado libre, para que no impidan que cualquiera pueda importar vacas. Porque ahorita los señores Rodríguez Banda son los únicos que tienen vacas. Pero si yo quiero tener vacas, no, tengo que pasar por ese mercado cerrado. No, yo puedo traer vacas, pero si yo tengo un Ministerio de Agricultura que funciona de manera, digamos, colateral con los Rodríguez Banda, nunca voy a poder traer vacas porque van a haber reglamentos sanitarios, fitosanitarios, regulaciones y una serie de impedimentos. Dicen, no, es muy costoso traer vacas de afuera. O sea,
hay que entender de que los mercados libres es libre para todos, no es libre solamente para los Rodríguez Banda, es libre para todos. Por eso tenemos que derogar esas leyes, esas barreras que impiden que cualquiera pueda. Por eso que hablamos de mercado libre, sustituir los ministerios de Economía por mercado libre, el de Agricultura por mercado libre, la minería también hay que sustituir ese Ministerio de Energía y Minas por el mercado libre, para que no exista ningún impedimento a cualquiera de nosotros que pueda entrar. Entonces yo puedo traerme capitales del mundo para competir contra los grupos económicos. Si no, ellos van a seguir siendo los favorecidos en este mercado cerrado, donde las leyes impiden que cualquiera pueda entrar a competir, ¿no? Bueno, como dice Juan, eso ya es para un debate más adelante. Sí, por supuesto, cierto, lo vamos a tener, José Luis. Bien, en verdad yo quiero agradecerte por la deferencia que has tenido con Causa Justa, ha sido muy explícito. Y bueno, tus ideas también pues son claras y precisas y sobre todo pertinentes en esta coyuntura donde todo el mundo se quiere desangrar, ¿no? Por un lado están la gente de izquierda y por otro lado la gente de derecha cada vez más bruta y achorada que quiere tomar el Palacio de Gobierno con los tanques, ¿no? Y eso está mal, desde luego. Está mal. Juan. Muchas gracias. Bien, bueno, José Luis, agradecerte, hermano, por la deferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Gusto de poder compartir contigo. Bien, estamos en contacto. Bien, amigos, de esta manera nos despedimos de Causa Justa. Mañana nos reencontramos con una nueva edición de Causa Justa vía Facebook. Muchas gracias por su atención.